importante que todos los que seguimos a Cristo deberíamos de entender. Me gustaría hablar sobre una pregunta que ahora me hice. La pregunta fue, ¿qué somos? ¿Hijos de Dios o cristianos? Dando a entender que la palabra que estoy utilizando no es con el énfasis de seguidores de Cristo, sino con el énfasis de dar a entender una religión. Mejor, para entenderlo mejor, ¿qué somos? ¿Hijos de Dios o religiosos cristianos? Esta palabra se me vino a la mente esta pregunta se me vino a la mente debido a muchas circunstancias que yo he vivido durante mi vida y pues quise dar mi opinión sobre este aspecto, no conforme a lo que yo creo o a lo que yo pienso, sino como lo está escrito en la palabra. Porque vemos en el capítulo de Marcos 9, versículo 38 al 41, donde relata que estaban los discípulos de nuestro Señor Jesucristo reprendiendo a un hombre que andaba predicando el Evangelio de Cristo, que andaba echando fuera demonios. Y llegan bien campantes con el Señor y le dicen, Señor, acabamos de reprender a un hombre porque andaba predicando lo que tú predicas, te andaba predicando a ti, andaba echando fuera demonios en tu nombre. Lo reprendimos porque no nos seguía, porque no nos sigue. Y el Señor les dijo, no lo hagáis, no lo reprendáis, porque el que no está con nosotros, pues no le va a ir mal, pero el que está con nosotros, es porque nada el hombre puede dar si no le proviene de Dios primero. Así le dijo el Señor. Bueno, así le dijo, simplemente. Le dijo, no se lo impidáis, porque si él está a favor de nosotros, entonces no está en contra, está a favor nuestro. Así hay mucha gente que solamente porque tiene el título de religioso, título de católico o título de, de testigo de Jehová o título de mormón, piensan que por ese título esa persona no puede predicar la verdad, no puede predicar el evangelio. Miren, una de las cosas que yo estoy tratando de hacer con este video no es decir como muchos dicen, todos los caminos llegan a Roma. O como muchos lo traducen, todos los caminos, todas las religiones llegan a Dios. No, hermanos, eso no está bien, es una vil mentira. Porque dice en la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Toda religión que niegue a Jesucristo como Dios, descártela de una vez. Y toda religión que adore a imágenes en vez de a Dios, descártela también. O aquellas religiones que permiten tener varias mujeres, ¿verdad? Descártela también. Descarte todas las religiones que nieguen que Jesucristo es Dios y que prohíban todo lo que está escrito en la palabra. Es más, descarten todas las religiones, porque aquí no se trata de saber cuál es la religión verdadera. Aquí es tratar de saber y entender que Cristo es el camino. No hay donde perderse. No hay para qué irse para acá ni para acá. Hay que irse directo a donde está el Señor, seguir los pasos de Cristo. Porque también dice, ¿verdad? En la palabra, cuando llega la samaritana y le pregunta al Señor, cuando el Señor le dice, oiga mujer, ¿me puedes dar de beber? Y ella le respondió, ¿cómo puede ser que tú siendo judío, pongámoslos en esta manera, cómo puede ser que tú siendo cristiano me pides a mí que soy católica, que te enseñe palabra? ¿Cómo es eso?
Y luego le dice Jesús, ay mujer, si tú me hubieras preguntado a mí que si tenía agua para darte de beber, yo te daría agua viva y nunca tendría sed. Entonces la samaritana le dijo, ¿verdad? Ah, ¿y cómo le vas a hacer para sacar el agua si no tienes con qué sacarla? Como dando a entender que con qué religión vas a dar esa agua viva, dando a entender que Jesucristo no se dio a conocer como judío, sino se dio a conocer como Él es, el Mesías, porque al versículo 41 él dice, o el 42 dice, yo soy el Mesías, porque ella dijo, cuando ella dijo, cuando el Mesías venga, Él nos va a responder todas las cosas, y Él dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces Él no se dio a dar una referencia de que Él era judío, sino de que Él era Dios, que Él era Jesús, Él era el camino. Entonces, cuando les estoy diciendo que la mujer samaritana representaba el catolicismo, como los judíos el cristianismo, ninguno de los dos era válido, porque dice el Señor, ni en este monte que viene siendo el monte de los samaritanos, ni en Jerusalén se seguirá adorando al Padre, sino que en esos dos ambos y en todo lugar se va a adorar al Padre, porque el Padre busca a quien le adore. Hermanos, no hay pierde. El Señor es el camino. Ni es el cristianismo como religión, ni es el catolicismo como religión. Porque hasta eso el Señor da representación que dice que la salvación proviene o viene de los judíos. Ser judío no es ser religioso. Ser judío no es una religión como muchos piensan. Ser judío es ser de una nacionalidad. Ser judío es ser de una cultura. Ser de algo que se produjo no de una creencia humana, sino de una persona, de una genealogía. Porque los judíos provienen de Judá y Judá proviene de Israel. No hay que perderse en esto, es tan fácil, hermanos. Por eso yo cuando veo que gente dice, no, yo me hice judío, esa es una barbaridad tremenda, es una tontería. Discúlpenme esta palabra, pero no te puedes, como aún Pablo les decía a los griegos y a los romanos que se entregaban a Cristo, no es necesidad que ustedes se tengan que estar circuncidando ni adoptando la cultura de los judíos. Ustedes son griegos, ustedes son romanos, quédense así. Porque así Dios los amó, así Dios los encontró, así Dios los salvó. Porque aún en la palabra dice que, disculpen, dice que Juan en capítulo 1, el versículo 11 al 13, habla que Jesús vino al mundo, vino a los suyos y los suyos le negaron, no lo recibieron. Entonces Él vino a una cultura, no vino a una religión, vino a una cultura, vino a los judíos. Pero los judíos en su acomodamiento, ya no como cultura, ¿verdad? Sino como una religión, porque ellos ya se daban a entender o empezaron a ser caracterizados de la mente, a pensar de que ser judío era ser religioso, en vez de adoptarlo como una cultura. Y en vez de llamarse judío por cultura, se llamaban judío por religión. Esa era la razón que muchos judíos querían que los gentiles se hicieran como ellos, porque ellos ya no miraban como cultura su nacionalidad, su forma de ser, su estilo de vida, sino ellos lo miraban como religión y no como lo que verdaderamente era. Entonces, mis amados hermanos, como dice ahí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron por lo mismo, por ser religiosos. Pero dice allí, pero a los que le recibieron, Dios le dio el derecho legal de llegar a ser hijos, no de ser hijos, sino de llegar a ser hijos, porque ser hijo no es nada más entender de que el cristianismo
no es una religión, sino que no es tampoco llamarse cristiano, porque hermano, discúlpeme, pero aún en las cartas que nos dan para hacer fichas de trabajo, ¿va? Para conseguir un trabajo, dice, ¿qué religión es usted? ¿Qué religión profesa? Hermano, cómo lo puedes escribir que tú amas a Dios diciendo que eres cristiano? Y ponen al lado del cristianismo ser musulmán, ser ateo, o sea, catalogan el cristianismo junto con el ateísmo. Eso no se puede, hermano, no se puede. Cuando te pregunten, ¿verdad? ¿Eres cristiano? Tú di, no, no soy religioso, porque así yo le hago, ¿verdad? Bueno, no quiero que tú hagas lo que yo hago. Esto yo lo hago porque yo lo entiendo así, porque yo lo recibí así de mi padre. Yo no digo mi padre se llama Jaime, y yo no voy a catalogar el amor que siento con mi papá Jaime diciendo perdóname, soy Jaimico o soy jaimiciano. No puedo decirlo así. No, mi amor hacia mi papá físico no se puede llamar religión. Es un amor natural, un amor que se nace desde que uno abre los ojos y entiende que a la figura que tiene enfrente es su papá. Tú no puedes catalogar al amor que tú sientes por Dios como una religión. Eso es una barbaridad. No se puede, no debe de hacerlo. Por eso, hermano, hay que entender esto, que la fe que profesamos no es ninguna religión, tampoco como para andar dando alardes al mundo, de que, los católicos dicen que todos somos hijos de Dios. Hermano, dice, el que sabe la verdad, no anda divulgándola y dan así como si fuera, como buscando pelear. Porque dice la palabra que la palabra no está hecha para contender ni para andarse peleando, sino para edificar y exhortar. Por eso no te andes peleando por religiones, ni andes ofendiendo a la gente, que porque, tú adoras un pedazo de yeso o un pedazo de papel, tú le andas sobando la panza a un gordito. No puedes hacer eso. ¿Qué testimonio le estás dando a la gente? ¿Que eres un religioso? ¿Que el amor que tú sientes por Dios, que tú juzgas a la gente por su ignorancia? No, hermano, no hagamos eso. Porque aún el Señor Jesús dijo en Juan 10:16, dijo que hay ovejas que no son de este redil, que es necesario que Él llegue a ellos, porque cuando Él les hable, ellos van a oír su voz porque lo reconocen como Padre y van a ser un solo rebaño. Entre ellos y nosotros formaremos un solo rebaño y tendremos un solo pastor y va a ser Él. Por eso, amado hermano, tú no digas, yo soy supongamos, alguna denominación cristiana, yo soy de llamada final, y te andes peleando con los de Benecer porque no compartimos su misma doctrina, o con los de Palabra Viva, o con los de Vino Nuevo. No, hermano, no, sino porque hasta eso, ¿verdad? Es lo terrible que aún entre hijos de Dios, entre cristianos, entre los seguidores de Cristo, mejor dicho, nos andamos peleando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo decir yo soy de llamada? Hasta Pablo lo dijo, porque dijo, ¿cómo es? Hasta él les dice, ¿cómo es que al pueblo que le decía, ¿cómo es que ustedes dicen, yo soy de Pablo? No, pues yo soy de Apolo. Pues yo soy de Cristo. ¡Qué barbaridad, hermano! Eso no se debe de ser así, no debe de ser así. Él dijo, todos somos de un mismo rebaño, todos somos del Señor. Ni unos son de Apolo, ni otros son de Pablo, ni otros son de Cristo. Todos somos de Dios.
en el aspecto cuando uno obedece y acata la voluntad de Dios y sobre todo cuando uno ama al Señor. Ahí es donde se da cuenta que somos hijos de Dios. Cuando amamos a nuestros hermanos, el apóstol Juan, en Primera de Juan y todas las cartas, las epístolas de Juan, habla del amor y habla que nosotros somos nacidos de Dios cuando amamos. No, porque ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano si te andas peleando con él porque él es de Benecer y porque tú eres de vino nuevo? ¿Cómo puede ser eso? Eso no está bien. Y mucho menos, hermano, andarse peleando que porque el vecino es mormón o porque el vecino te toca las puertas todos los domingos en la mañana porque es testigo de Jehová. Yo no te estoy diciendo, ay, ábrele la puerta y dile, ay, dígame todo lo que... No, porque aún Pablo dice, si llegara alguien y les anunciara otro evangelio que no sea este, que sea anatema. Y si aún un ángel del cielo llegara y les predicara otro evangelio, que sea maldito. Por eso no estoy dando a entender de que todas las religiones llegan a Cristo. Ninguna religión llega a Cristo y mucho menos al Padre y mucho menos a la salvación. El que salva es Dios, no ninguna religión. El que salva es aquel que recibió a Cristo en su corazón y lo toma y lo ama y va y lo sigue y el Señor lo guiará al redil al que debe de estar. Amado hermano, sobre todo, querido ministro de Dios, no critiques, ¿verdad?, de la manera terrible como muchos lo hacen, exponiendo a las demás religiones como malvadas o como tono burlesco. No hagas eso, porque das a entender a la gente que se puede burlar de eso, que se puede burlar de, discúlpeme, si tú eres católico o si tú eres de una denominación o te haces llamar denominación, discúlpame si te ofendo, pero ¿cómo te vas a burlar de que ellos adoren un pedazo de yeso? ¿O cómo te vas a burlar de que otros dicen que su evangelio, que su religión pueden casarse con muchas mujeres y las pueden mantener y si la mujer les acepta ese trato? Ahí no te puedes burlar. No seas así, querido pastor, ministro. Sé un hombre que tenga pues la palabra firme y evita esos comentarios, ¿verdad?, sarcásticos, ofensivos para la religión, porque eso más que dar a entender bueno, sabemos que salimos todos del catolicismo, ¿verdad? La mayoría de los mexicanos, pero no por eso vamos a burlarnos. Si Dios destituyó al catolicismo como una base en la sociedad mexicana, fue por algo, fue por algo. Ya si el Señor nos permitió tener el conocimiento más pleno de Él, pues ya es ganancia, es por su gracia, por su misericordia, no porque seamos buenos, no porque seamos lo que tengamos la verdad. La verdad es el Espíritu Santo. Él es la verdad y no le pertenece a nadie. Él se da a conocer al que Él quiere, al que Él tiene misericordia, Él va a tener misericordia y se va a mostrar a Él. Por eso no hay que ofender, no hay que burlarse, sino bendecir y esperar que el Señor nos revele a todos su rostro, su amor y que nos saque a algunos de nuestra propia ignorancia, ¿verdad? Sobre todo porque en la falta de conocimiento el pueblo perece, ¿verdad? Y por la falta de conocer su pasado, el pueblo es propenso a caer nuevamente en los mismos errores. Pues no caigamos en el mismo error que muchos han caído de criticar, ¿verdad? Sino de bendecir. Si tú eres una persona como Cornelio, ¿verdad? Que era un romano, que ni era judío y ni era, pues sí, judío, pero daba limosnas, daba, sí, limosnas, ayudaba a los judíos, porque él se identificaba
con el amor, no con las tradiciones, no con el legalismo, no con la ley, sino con el amor hacia Cristo. Entonces a Pedro el Señor le mandó un lienzo y le dijo, Pedro, mata de lo que hay aquí, come. Y Pedro, viendo que había reptiles y animales inmundos para esa cultura, él dijo, yo nunca he comido nada inmundo, Señor, yo no voy a comer de eso. Pero era el Padre que se lo estaba ofreciendo. Entonces, cuando el Padre le dijo, ve y predícales y enséñales, ¿verdad? El evangelio verdadero. Así el Señor te quiere usar, hermano, que le prediques el evangelio verdadero a aquellas personas que aman al Señor, no por cultura, no por religión, no porque así se los enseñaron sus abuelos y sus papás, sino porque se identifican con la cultura del reino, porque el Señor Jesús vino al mundo para mostrarnos el reino y su justicia, para mostrarnos la cultura del reino de los cielos, no para mostrarnos la cultura de judíos ni la de los samaritanos, sino la cultura del reino. Y todo aquel que se identifica con la cultura del reino de Dios es al quien se le permite llegar a ser hijo de Dios. Por eso, ahora te pregunto, ¿qué somos o qué eres? ¿Hijo de Dios o cristiano? Y tú me dirías, ¿y cómo puedo llegar a ser hijo? Amado hermano, dice en la palabra que para llegar a ser hijo uno tiene que hacer las obras del Padre. Porque Cristo decía, yo no vengo a hacer mi voluntad aquí en la tierra, yo vengo a hacer lo que yo primero vi hacer al Padre, es lo que yo vengo a hacer. Y el Espíritu Santo da testimonio de él cuando descendió sobre como una paloma sobre él y una voz dijo, este es mi Hijo amado. Y todavía, miren, esto es asombroso. Todavía de llegar a ser hijo, todavía de ser hijo, tienes que catapultarte a ser amado. Porque puedes ser hijo, pero ser amado, ¿qué estoy tratando de decir? No que Dios no te ame, sino de que Dios tenga la confianza de ti y pueda decir a Él seguir. Imagínate que el Señor te vea como una persona digna y ejemplar de cómo se debe de comportar una cultura, un culto del reino de Dios. Entonces, basta de barbaridades, basta de andarse peleando porque mi denominación es mejor que otra o porque mi religión es mejor que otra. Dejémonos de esas charadas y empecemos a comportarnos como somos, como el Señor Jesús vino para hacer para el Padre sacerdotes y reyes para que de aquel día que Él venga en su reino podamos ejercer una, una autoridad en el reino de Dios, porque somos cultura de reino. Te bendigo, querido hermano, y te invito a, de esa manera a ver la vida como es, a, a lo que está escrito, enseñar. No enseñar cultura de hombres, no enseñar pensamientos humanos, no enseñar religiones, sino lo que está escrito en la palabra, eso enseñar. Te bendigo, amado hermano, y tal vez tú que estás allí, tal vez este mensaje no es tanto como para tocar el alma de alguien, ¿verdad? Sino para, como hasta para hacer enojar a uno que otro. Pero si en esta plática tú te sentiste como cercano al Señor Jesús, déjame decirte que tal vez tú no has entregado tu vida a Cristo. Hoy es el tiempo para entregar tu vida al Señor. El Señor no te está predicando una religión, ningún proselitismo religioso. Él lo que te está predicando es la vida y la vida eterna para tu vida. Una vida de paz, de gozo, de amor, de tanto deleite. No ser un religioso,
No ser un legalista, no ser tampoco un liberal, sino ser alguien que tenga cultura de reino, ser alguien que se identifique como un siervo de Dios, como un hijo de Dios, alguien que irá evolucionando en el trayecto de su vida para llegar a ser hijo y ser hijo amado de Dios. Si tú quieres esa bendición tan tremenda para tu vida, recibe a Cristo en tu corazón. No importa qué religión seas, no importa qué ideales, qué pensamientos, qué cultura seas. Déjalo todo atrás, toma todo eso, tu cultura, tu manera que te criaron, tómalo y déjalo a un lado por un momento. Y toma el pensamiento de que necesitas a Cristo, necesitas al Señor. No importando nada, sino lo que importa es que Él te ama y quiere entrar en tu corazón y enseñarte lo que es la vida y vida en abundancia. Y tú, amado hermano, que te has como identificado más como religioso que como hijo de Dios o como sí, ¿verdad? ¿Para qué tanto rodeo? Tú que has vivido siempre una religión en vez de una relación con Dios, te invito a que pases de nivel, te invito a que quites esa caparazón, esa careta de religioso y te muestres tal y como eres con el Señor. Porque Él dice, a Dios le gusta la verdad en lo íntimo. No pongas caretas, no te pongas máscaras de religioso. Muéstrate a Dios como eres y Él te va a ayudar a ser transformado a lo que verdaderamente eres. Porque no hay nada, para mí, no hay nada más triste una persona que se cree algo que no es, pudiendo serlo si se esfuerza. Y te invito, ¿verdad? Tal vez te apartaste del Señor porque seguiste a los hombres y no a Dios, porque seguiste a un pastor, a un cura, a un maestro, porque seguías más una cultura, una tradición y no seguías al Señor verdaderamente. Te invito que si tú te apartaste del Señor por andar siguiendo a hombres, déjame decirte que ahora el Señor te extiende tus brazos, se extiende sus brazos hacia ti para que lo busques, porque Él se va a dejar encontrar por ti. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas, Padre, las vidas de aquellos que van a entregar su vida a Cristo. Señor, escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado y que dio su vida por todo el mundo, no por religiones, no por sectarismos, no por cultura, sino por todo el cosmos, para de esa manera dar esperanza de vida verdadera. Te pido que tomes el nombre de ellos y que lo escribas en el libro de tu Hijo amado, en el libro del Cordero que fue inmolado, y que abras sus ojos y su entendimiento para que vean el reino de Dios y su justicia y vayan a través de ella a seguirla, no religiones, no sectarismo, no cultura, no ideales humanos, sino a ti, Señor, que te vean a ti y que vivan el Evangelio, que vivan la vida del Espíritu tal y como es. Y aquellos, Padre, que se reconcilian por tal vez seguir religiones, por seguir a hombres, papito, o sectarismos o denominaciones, yo te pido que los bendigas para que regresen no a una careta, no a una máscara, sino a la realidad de la vida en Cristo y empiecen a vivir la vida en abundancia, Señor. Y aquellos, papito lindo, que están en el Evangelio, pero más que recibir, Señor, tu palabra, reciben nada más cultura de hombre, lo que le beneficia. Ayúdalos a volver, ayúdalos a quitarse sus pensamientos humanos, a dejar de ser religiosos y a dejar de ser liberales y que vayan en pos de ti. Te pido que los bendigas a cada uno de ellos y a los que te sirven y a los que protegen tu palabra y a los que te aman, Señor, bendícelos todavía aún más
y incítalos para que prediquen el Evangelio tal y como es, comenzando conmigo, papito. Muchas gracias por tu bendición. Muchas gracias por haber escuchado estas palabras. Muchas gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la alabanza y te damos la adoración. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermano, no te andes peleando por religiones ni por sectarismo. No valen la pena. Si vas a pelear, que sea por defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe y la esperanza, ¿verdad? No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Ahí lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Te, te invito a que si vas a pelear, que sea verdaderamente una pelea digna, que corras la carrera, que te esfuerces verdaderamente por el amor de Dios y para amarlo más. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos.